Bueno, póngase a pensar, de aquí, acabamos de leer el versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, de aquí a 20 años, póngase usted a pensar, si es que el Señor no viene. De aquí a 20 años va a haber una historia que se va a contar de nosotros. Va a haber algo que se va a contar de nosotros. Tal hermano terminó así, tal hermano terminó para acá. No sabemos, pero siempre va a haber una historia que se va a contar de nosotros dentro de años. La carta de 2 de Timoteo, hermano, nos describe y nos habla de una persona, y acabamos de leer este versículo, de una persona que se le recordó porque había amado más a este mundo. Había desamparado a aquel hombre de Dios, aquel cuyo quizá lo instruyó. Lo había desamparado y había amado más a este mundo. Aquel que puso sus prioridades en este mundo. Nos habla de aquel que no le importó que la obra del Señor trabajara por medio de él. Nos habla de aquel que tuvo apatía ante las cosas eternas. Aquel cuyo Pablo escribiendo una carta quebranta el corazón, asumiendo que su muerte aseguraba, reconociendo que todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, lo hizo por causa de Cristo. Y después de mencionar su sentencia de muerte, nos habla de un hermano que simple y sencillamente amó más a este mundo y que lo había desamparado. Aquella persona era Demas. El apóstol Pablo refleja en la segunda carta que hace Timoteo una fuerte exhortación, hermanos, a persistir, a esforzarse, a ser fiel, porque sabía que era lo último que le iba a escribir a Timoteo. Pablo sabía que ya lo iban a ejecutar. Su muerte estaba segura. No solo eso, sino que le recuerda lo peligroso que los tiempos iban a ser. Si usted lee el capítulo 3, no vamos a ir para allá, pero nos habla de lo peligroso que iban a ser los tiempos, de cómo los hombres se iban a poner de mal en peor. Iba a haber hombres calumniadores, iba a haber hombres amadores de sí mismos, traidores, amantes de lo bueno más que amantes de lo malo más que de Dios. Y podemos verlo en la actualidad, cómo la decadencia moral ha estado inundando mucho de nuestras vidas. Y podemos verlo en la actualidad, cómo mucho de lo que Pablo había dicho en esta carta, y cómo toda la Biblia describe que el mundo se iba a poner mal en peor, lo estamos viviendo hoy en día. El pecado está al alcance de nuestras manos. El enfriamiento del amor en muchos de nosotros como cristianos, el alejamiento de la verdad y la facilidad con que un cristiano hoy en día se aparta de la fe es algo normal hoy en día. Y Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que en los postreros tiempos van a ser peligrosos. Mas sin embargo, en medio de varias cosas, recuerde que una de las frases que se caracteriza segunda de Timoteo es que Pablo, a pesar de todo lo que iba a suceder, Pablo le dice a Timoteo: persiste tú. Pero tú persiste. Timoteo, aunque te toque ver algo de lo que yo te estoy advirtiendo, tú persiste. Aunque otros se alejen, tú persiste. Aunque la vanagloria, la avaricia, el afán y el amor por lo material sea procurado primeramente por este mundo, tú persiste. Y a lo largo, hermanos, de la carta vemos a Pablo con una pasión y una entrega, dejándole el legado a quien aquel lo había entrenado, que era Timoteo. Pablo estaba preocupado por la siguiente generación. Bueno, y hagámonos una pregunta, hermano: ¿qué le vamos a dejar a la siguiente generación? Mi generación, los jóvenes, ¿cómo nos estamos esforzando para que los de atrás se animen a servir a Dios? El descuido, hermanos, de la siguiente generación es un reflejo del descuido de la generación actual. Y si de algo estamos seguros es que Pablo
no le animó nada a Timoteo de lo que él no estaba haciendo. Y al llegar al capítulo 4, Timoteo, podríamos decir que el clímax de esta carta, en que este capítulo donde ya mencionábamos que Pablo hace mención de su muerte segura, hace mención a una persona que había dejado la fe, que era Demas. Tristemente, lo último la Biblia que menciona de este personaje llamado Demas es que había desamparado a Pablo y había amado más a este mundo. Hermanos, mantenernos dentro de la fe no va a surgir por la nada. Mantenernos dentro de la fe no va a surgir porque esperamos que suceda algo. Hermanos, a propósito, debemos de mantener. Las personas que trabajan en mantenimiento en cualquier empresa, ¿por qué trabajan ahí? Porque las cosas no suceden por sí solas. Es algo que se tiene que mantener. Y quisiera en esta mañana solamente dar 4 principios para mantenernos dentro de la fe. Veamos el versículo 1 de 2 Timoteo 4. Veamos este versículo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, número 1 en sus notas, ¿cómo podemos mantener dentro de la fe? Mantenga el temor de Dios en su vida. Mantenga el temor de Dios en su vida. El apóstol Pablo comienza con la exhortación, con una frase: te encarezco. La palabra te encarezco hace el sentido de una suma importancia acerca de un asunto y pone como testigo: te encarezco delante de Dios y ¿de quién? Y del Señor Jesucristo. Y está asumiendo una urgencia a hacer algo tan urgente que lo pone delante de Dios Timoteo. Estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí: te imploro urgentemente, tan urgente y tan importante que pongo como testigo a el Señor Jesucristo. Pongo como testigo a Dios mismo. Y parte del problema es que muchos de nosotros, la mayoría de las decisiones, se nos olvida que debemos de ponerlo primeramente delante de Dios. Debemos ponerlo delante del Señor Jesucristo. Temor de Dios, hermanos, se refiere a una reverencia, a un respeto, una sumisión a su voluntad. Y es por eso de que antes de que Pablo inicie con la exhortación, antes de que empiece, le dice: te encarezco primeramente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo pone en primer lugar el hecho de que como seres humanos siempre estamos delante de Dios. Vean en sus notas el versículo, Salmo 38, 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Hermano, no existe nada en lo cual usted y yo le ocultemos al Señor. No existe nada en lo cual usted y yo podamos ocultarle al Señor. Porque a Dios no se le sale nada de las manos. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y eso debería causar en nosotros un santo temor en nuestras vidas. Vean ahí, pero lo siguiente que menciona Pablo, dice: te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, que ¿qué? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Vean ahí, punto A, mantenga el temor a Dios en su vida. Punto A, teme al juicio de Dios. Lo primero que Pablo exhorta a Timoteo, y lo primero que le menciona antes de cada exhortación, es que va a haber un juicio. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará. Hermanos, va a haber un juicio. Un juicio donde va a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, si hay alguien aquí en esta mañana, que usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que va a haber un juicio. Un juicio donde delante de Dios va a haber un gran trono blanco y juzgará a cada persona, aquella que no tiene a Cristo en su corazón. Y nosotros como cristianos deberíamos esmerarnos por el número, de que el número que aparezca en ese juicio sea menor.
predicando el Evangelio. Hebreos 9:27 dice en sus notas, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, somos responsables de que el temor de Dios nos lleve a nosotros a preocuparnos y a tener una pasión por las almas perdidas, porque va a haber un juicio. No solamente Pablo menciona que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿en qué? En su manifestación y en su reino. No solamente teme al juicio de Dios por causa de las personas perdidas, sino también teme, punto B, teme la manifestación de Cristo. El apóstol Pablo también menciona una manifestación ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Un día el Señor Jesucristo se manifestará, hermanos, en su regreso. Pero antes cada uno de nosotros, cuando el Señor nos lleve, cuando el Señor venga y nos arrebate, va a haber un tribunal. Un tribunal donde vamos a rendir cuentas por lo que hicimos. La palabra de Dios nos dice varias veces que debemos ser hallados irreprensibles para el día de Cristo. 1 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Entonces en sus notas este versículo dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y noten lo que dice Pablo en este versículo de 1 Corintios. Dice, porque es que necesario. Hermano, eso debería causar temor en nosotros, de cómo estamos usando lo que Dios nos da. Cómo usamos nuestros recursos, cómo usamos nuestros dones, porque va a haber un juicio, porque va a manifestarse el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a estar delante de Él? Y vamos a rendir cuenta de cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestra vida, nuestros recursos, y al entender que el temor es la base para mantenernos en la fe, hermanos, a partir de ahí empieza en nosotros a surgir las demás cosas. Porque si hay un temor de Dios en nuestras vidas, lo demás, hermano, va a ser más fácil que fluya. Pero todo empieza, hermano, cuando aprendemos primeramente a ponernos delante del Señor cada día. Pero si vamos a mantenernos en la fe, no solamente necesitamos principalmente mantenernos en el temor de Dios, sino también, número 2, ahí en sus notas, mantenga un compromiso con la palabra de Dios. Versículo 2 de 2 de Timoteo, ahí estamos en el capítulo 4. Dice, que prediques, ¿qué? Prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, lo siguiente que Pablo menciona es una exhortación a predicar. Una exhortación a predicar la palabra. Proclama con la palabra, predica la palabra, redarguye, enseña, reprende. Y curiosamente Pablo le vuelve a repetir lo que le había dicho en el capítulo 3, versículo 16, lo que eran las Escrituras. Que las Escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, si vamos a mantenernos en la fe, necesitamos entender la importancia que tienen las Escrituras en nuestra vida. Pero si no hay un compromiso de leer, si no hay un compromiso de estudiar, de escudriñar, no esperemos mantenernos mucho tiempo en la fe. Porque la Biblia dice que su palabra, que es a partir de su palabra, proviene la fe. Dice, Romanos dice, por la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe? Cuando tenemos un compromiso con este libro. Y es por eso que nos encontramos tanto de muchos de nosotros incrédulos, ajenos a las promesas de Dios, porque no hay un compromiso con leer. Y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y todos tenemos el llamado, hermanos, como iglesia, a ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio
a toda criatura. Todos como iglesia, hermanos, somos llamados a predicar, a hablarle a cada persona de la salvación. Y no podemos ignorar el hecho, hermanos, de que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es obedecer al mandato de Cristo. Id. El mandato es id y predicar el Evangelio. Oh, hermanos, pero cuando no hay un compromiso con la palabra de Dios, entonces no hay una responsabilidad de cumplir. Y sigue diciendo este versículo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y estamos todos, entendemos, hermanos, que le está hablando a un joven Timoteo que era ministro de una iglesia, estaba a cargo de una congregación, y podemos superar entonces el mandato de predicar la palabra nomás es para el pastor. No. Ya le había dado años antes a la iglesia el mandato de ir a predicar la palabra. Porque es responsabilidad de nosotros como iglesia. Y sigue diciendo, instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra que instes significa pedir con insistencia que se haga algo o urgir la pronta ejecución de una cosa. Y Pablo no está diciendo, predica la palabra nomás cuando tienes ganas. Pablo no está diciendo, predica la palabra nomás cuando te nazca. No está diciendo Pablo, predica la palabra cuando el clima sea favorable. Dice Pablo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero si vamos a tener un compromiso con este libro, necesitamos entender que debemos tener, punto A, un compromiso con la sana doctrina. Vea el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, una cosa es que usted tenga doctrina y otra cosa es que la doctrina lo tenga usted. Porque muchas veces podemos presumir de que sabemos mucha doctrina, pero poco vivir. Y Pablo sigue hablando en un contexto a la palabra de Dios que debemos de tener en cuenta, que estamos viviendo tiempos donde gente ya no quiere oír la sana doctrina. Solo quiere oír opiniones, solo quiere oír pensamientos humanistas, de que eres un campeón y que lo mejor de ti, y todas esas cosas. Pero lo menos que quiere la gente, ¿sabe qué es? Escuchar doctrina. Doctrinas como que el ser humano es pecador por naturaleza y que necesitamos de la gracia de Dios. Oh, eso la gente ya no quiere oír. Porque Pablo le había dicho a Timoteo, vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. La gente ya no quiere oír del pecado y quien no quiere oír de la salvación, del Evangelio de Cristo. Contrario a eso, gente prefiere oír cosas positivas, lo que nos agrada. Y como cristianos deberíamos nosotros caracterizarnos como hijos de Dios que contendemos ardientemente por la fe. Dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía, en sus notas viene ese versículo, tenía que escribirlos acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, y es por eso que muchas veces nosotros debemos de tener cuidado con cosas como yo escucho lo que a mí me gusta. Porque hoy en internet ya aparecen varias cosas de todo tipo de doctrina. Y si usted no está fundamentado en la palabra de Dios, puede caer en cualquier doctrina, solo porque se oye bonito. Cuidado cuando andemos, hermanos, con que, es que ese tema que va a predicar el pastor no me gusta, me incomoda, me siento ofendido. Muchas veces sucede esto. Y es el reflejo de que muchas veces estamos tan acostumbrados a oír lo que nos conviene y no estamos buscando la sana doctrina.
Hermano, ¿sabe por qué muchas veces gente se aparta de la fe y se van a otra doctrina? Porque nunca hubo un compromiso. La doctrina, prefirieron oír lo que les conviene y rechazaron lo que Dios dice. No solamente, hermano, necesitamos tener un compromiso con la sana doctrina. Ve el versículo 4. Dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán las fábulas. Punto B, necesitamos tener un compromiso a la verdad. Un compromiso a la verdad. Y Pablo sigue instruyéndonos y nos dice algo muy importante. Que en aquel tiempo, en un tiempo futuro, apartarán la verdad del oído. No solamente necesitamos entender que debe haber un compromiso a la doctrina, sino también un compromiso a la verdad. Quizás a muchos les parecerá, pues bueno, ¿qué no son las dos cosas? Bueno, vean lo que dice Juan 17:17. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. La clave aquí en este versículo, hermanos, es santifícalos. Jesucristo habla en este versículo cuando ora por sus discípulos. Y noten que dice que la manera en que nosotros vamos a ser santificados, vamos a vivir una vida santa, es cuando aprendemos a vivir en la verdad. El vivir una vida santa, una vida en obediencia, refleja una vida inundada en la palabra de Dios. El vivir una vida santa, una vida separada, es un reflejo de cómo estamos inundados con la palabra de Dios. Contrario a eso, muchas veces, es que el mundo se ha encargado de demostrarnos cómo vivir. Hermanos, este mundo, a lo largo de los años, se ha encargado por medio de la televisión de decirnos cómo se debe vivir. Nos ha tratado de mostrar lo que es la verdad. Nos enseña que lo material es primero, nos enseña que el dinero es primero, nos enseña al mundo que el placer es primero. Y cuando usted le hace caso a lo que dice este mundo, todo lo contrario a lo que dice Dios. ¿Qué es la verdad? ¿Lo que dice Dios o lo que dice este mundo? Pues obviamente lo que dice Dios es la verdad. Pero sabe que muchas veces cuando vivimos al estilo de este mundo, solamente terminamos viviendo una mentira. Porque lo único que es verdad es lo que Dios dice que es verdad. Si no vivimos conforme a la verdad de Dios, lo único que vamos a vivir toda nuestra vida es viviendo una mentira. Porque cuando no vivimos bajo lo que Dios dice, estamos viviendo lo contrario a lo que Él dice y es una mentira. Mentira que este mundo se ha encargado de decirnos cómo vivir a nosotros. Pablo le dice a Timoteo que se van a apartar su oído de la verdad y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos. Y la televisión está llena de fábulas y cuentos que si no estamos fundados en la verdad, si no estamos fundados en lo que la Biblia dice, vamos a vivir de acuerdo a este sistema. Vamos a vivir de acuerdo a la idea de este mundo. Pero si vamos a mantenernos, no solamente debemos de tener un compromiso con la palabra de Dios. Vea número 3 en sus notas. Mantenga su fidelidad a Dios. Versículos 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Después de que Pablo le dice lo que vendrá y de todo lo peor que a lo mejor el mundo iba a experimentar, le dice a Timoteo, pero persiste tú. Persiste tú. Timoteo, estas cosas van a venir. Persiste tú. Hermanos, las dificultades y la oposición a vivir una vida santa va a venir a nuestras vidas. Pero persistamos.
No importa lo que venga, este mundo se pone cada vez más peor, habrá más problemas, pero nosotros debemos mantener nuestra fidelidad, punto a pesar de las aflicciones. Dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. ¿Soporta qué? Las aflicciones. Debemos nosotros mantenernos en fidelidad a Dios a pesar de las aflicciones. El mismo Pablo, hermanos, está escribiendo desde una cárcel en esa carta. Él estaba escribiendo estas palabras desde una cárcel. Las aflicciones van a venir, pero es algo que Cristo había dicho. Es algo que el Señor nos había dicho. Vean ahí en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, habla el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Hoy es que hoy en día muchos cristianos se extrañan y les sorprende por qué vienen aflicciones a nuestra vida. Hermanos, Jesucristo ya lo había dicho. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a tener problemas. La clave está, pero confiad. Cristo nunca prometió que no tendríamos aflicción. Nunca prometió que no tendríamos aflicciones. Lo que sí prometió es que Él nos iba a dar la victoria y paz cuando confiamos en Él. Y no espere tener paz, problemas. Lo que muchos quieren hoy en día es tener la paz de Dios sin que vengan las aflicciones. Queremos tener paz en Dios, que no vengan problemas. Quieren tener confianza en Dios solo que no venga una aflicción a nuestra vida. Y Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Hermanos, yo creo que aquí todos hemos tenido aflicciones. Pero nadie puede levantar la mano y decir aquí, Dios me dejó en esas aflicciones. Yo creo que nadie ha levantado la mano. Porque si usted está aquí, tiene vida, está respirando, abrir los ojos esta mañana, Dios está con nosotros. Y lo mejor de todo es que muchos de nosotros tenemos la salvación. No solamente soporta las aflicciones, sé fiel a pesar de las aflicciones. Y luego le empieza a dar unas instrucciones. Haz obra ¿de qué? ¿De qué, hermano? De evangelista. No solamente debemos de mantenernos fieles a pesar de las aflicciones, sino que Pablo anima a Timoteo a hacer la obra de evangelista. Una persona que cada oficio tiene algo a que dedicarse. Por ejemplo, un carpintero trabajando la madera, ¿sí? El herrero trabaja el metal. Hay un nombre para cada oficio. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, mira, haz obra de evangelista. ¿Qué hace un evangelista, hermano? Predica el evangelio. Da el evangelio. Se dedica a dar el evangelio. Le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Bueno, si hay algo que debemos de ser fieles, mantener nuestra fidelidad es en el evangelio. Sea fiel, hermano. Debemos de ser fieles en dar el evangelio. Cada uno de nosotros, la iglesia, como decía ahorita anteriormente, tiene la responsabilidad de llevar el evangelio. Y muchas veces, como decía el hermano Ezequiel en esta última vez que vino, nos convertimos solamente en gente recibidora de información y hasta ahí nomás. Yo creo que nadie aquí ignora el hecho de que dar el evangelio es importante. Vamos, el evangelio, las almas salvas es lo único que nosotros nos vamos a llevar al cielo. Todo lo material se va a quedar aquí. La infidelidad de dar el evangelio es infidelidad a Dios.
infidelidad de dar el Evangelio es ser infiel a Dios, porque es el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el corazón de Dios. Por causa del Evangelio, usted y yo estamos aquí en esta mañana. Por causa del Evangelio nosotros aprendimos a vivir una vida santa, agradable a Dios, porque un día llegó el Evangelio a nuestras vidas. Y la infidelidad en dar el Evangelio, hermanos, se convierte en una infidelidad a Dios. Y ponemos muchas cosas como me da pena compartir el Evangelio, nos da flojera compartir el Evangelio, nos da igual si nos comprometemos o no compartir el Evangelio. Es una señal a cuán infieles somos al mandato de Dios. No solamente, hermano, Pablo le dice a Timoteo, sé fiel a pesar de las aflicciones al Evangelio. Sigue diciendo, cumple tu ministerio. Punto C. Debemos ser fiel al ministerio. Y como cada miembro de la iglesia, cada ministerio de la iglesia es desarrollado bajo una iglesia local, es importante entender que nuestra fidelidad a nuestros ministerios comienza cuando somos fieles a la iglesia. Nuestra fidelidad al ministerio comienza cuando usted y yo somos fieles a la iglesia. Somos fieles a asistir a la iglesia. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? El ministerio de Timoteo era encargarse de una congregación. Y cada uno, la mayoría creo nosotros estamos aquí, tenemos un ministerio. Pero no podemos esperar ser fieles al ministerio si nosotros no somos fieles a la iglesia, porque es donde el ministerio sirve para desarrollar correctamente el funcionamiento del cuerpo de la iglesia, donde cada hermano, cada hermana desarrolla sus dones. Y cristianos cometen el error de venir a la iglesia solo por cumplir el ministerio. Y se ha convertido en un error grave. Y si no le toca ministerio, pues no voy. Es el error que se ha cometido. A ver el rol. No voy a ir hoy, porque no me toca. Cumplir nuestro ministerio es cumplir en la fidelidad al lugar donde solo se puede desarrollar los ministerios, que es la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. El ministerio de Timoteo entonces era estar enfrente de la congregación. Y Pablo sabía que había cumplido su ministerio. Y las poderosas palabras las encontramos en el versículo 6. Leamos este versículo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo estaba consciente que él ya había cumplido su ministerio. Y un día nosotros va a llegar aquel día en que ya no podamos hacer nada. El tiempo se va rápido, hermano. Pregúntese, ¿podría decir lo mismo que Pablo? Si hoy llegara el día que apartamos con el Señor, ¿podría decir lo mismo? ¿He cumplido fielmente mi ministerio como el Señor quiere? ¿He sido fiel a Dios? Porque aunque usted no lo crea, hermano, hay cristianos que piensan que le hacen un favor a Dios al cumplir con el ministerio. Le hacen un favor a la iglesia al cumplir su ministerio. Hermanos, es un privilegio estar en el ministerio. Pero si vamos a mantenerlos a la fe, no solamente necesitamos primeramente tener temor a Dios, tener un compromiso con la palabra de Dios, ser fiel a Dios, al ministerio, al evangelio. Y con esto termino. Número 4, versículo 8. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Número 4 y último, mantenga la visión. Mantenga la visión. Aun cuando Pablo sabía que el día de su muerte estaba cerca, él nunca perdió la visión de lo eterno. Él sabía que ya su hora había llegado. Y lo que más animaba a Pablo es que le dice a Timoteo, por lo demás de las cosas que yo te mencioné, por lo demás material, por todo lo que me sucedió, por todos los sufrimientos, me está guardada la corona de justicia. Pablo en este versículo usa la frase por lo demás, haciendo a un lado todo lo que le estaba sucediendo, y está a punto de resaltar algo importante. Muchas veces en nuestra vida se acumula por lo demás. Aquellas cosas que llegan a nosotros, las circunstancias, los problemas, las aflicciones y preocupaciones, nublan nuestra visión a lo eterno. Porque estamos tan enfocados en este mundo. Estamos tan enfocados con las preocupaciones que vienen. Por el que qué va a suceder mañana y qué tal si no tengo para mañana. Hermanos, tenemos un Dios grande. Punto A. Él tenía la visión en el galardón. Hermanos, si mantenemos nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra visión en aquello que vale realmente la pena, entenderemos que dejar nuestra zona de comodidad será la decisión más importante que podamos tomar. Pero muchas veces estamos tan cómodos donde estamos. Hermanos, todo lo que vale la pena nunca vendrá sin que antes paguemos un precio. Todo lo que vale la pena jamás vendrá sin que antes paguemos un precio por ello. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Pablo sabía que estaba esperando una corona, un galardón, y también sabía que el Señor mismo se la iba a dar. Y si hoy el Señor mismo hiciera un censo de lo que hemos hecho como cristianos, ¿podrían decir ustedes con toda seguridad que el Señor nos dará un galardón? Pensémonos, meditemos. La Biblia nos dice que sin fe es imposible. No dice que es difícil, no dice que es una cosa difícil de lograr, dice es imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y que cuando nos acercamos deberíamos creer esto último que muchas veces se nos olvida. Y sí sabemos de lo de este versículo, sin fe es imposible agradar a Dios, hay que tener fe, pero también hay que creer que Dios es un galardonador. Que crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Y Pablo tenía esa visión de que el Señor tenía un galardón para él. ¿Sabe por qué muchos no tienen la esperanza de galardón? Porque saben que no están haciendo nada para el Señor. Y no hay ánimo en lo eterno, no hay ánimo en las cosas de Dios, porque no hay nada lo que estamos haciendo para el Señor. Muchos creen y dicen tener fe en Dios, pero descuidamos el creer que Dios es galardonador, y por eso no hay un ánimo, y por eso muchas veces dudamos de lo que Dios dice en su palabra. No solamente visión en el galardón, punto B y último, tener visión en la eternidad. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hermanos, un día el Señor va a venir. Y cuando eso suceda, lo único que va a contar es lo que hicimos en esta tierra para Él. Lo único que va a contar es cómo invertimos nosotros en la eternidad. ¿En cuántas almas le evangelizamos? ¿En cuántas almas ganamos para el Señor? No nos vamos a llevar
nuestro celular, no nos vamos a llevar nuestros mejores trajes, no nos vamos a llevar nuestros trofeos terrenales. Lo único que nos vamos a llevar son las almas y cómo invertimos para el Señor en su obra. Amar la venida del Señor debería ser algo que como nosotros los cristianos nos deberíamos de caracterizar. Deberíamos desear que el Señor venga. ¿No sabe que muchas veces no hay un ánimo que el Señor venga? Porque no hemos hecho nada para Él. Y al poner nosotros una visión en la eternidad, las preocupaciones de lo terrenal serán como nada. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a orar y ahorita comenzará el servicio. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Señor, ayúdenos.